En el video anterior que publiqué estuve hablando sobre distintas propuestas de presentación de tabla, particularmente hablando de lo que es pivot y unpivot. En este video vamos a estar viendo cómo hacerlo en la práctica en Power BI, más bien en lo que sería Power Query. Recuerda que en la descripción del video vas a poder encontrar el índice por si preferís ver alguna parte en particular. Y dicho esto, comencemos. Tenemos abierto nuestro Power BI y tenemos datos ya cargados. Estos datos los saqué de la página de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Así que te invito a que vayas, ya sea porque querés practicar a la par que estás viendo este video o querés hacer unas prácticas distintas o investigar alguna cosa en particular. Tiene muchos datos y es muy interesante. Los datos que elegí son los correspondientes a la recolección de residuos desde 2018 hasta 2021. Si vamos a la parte de visualización de tablas del Power BI, vamos a poder ver cómo se nos presenta la tabla. Acá yo tengo lote, distrito, fracción y después tengo una columna por mes y en este caso tengo la información correspondiente al año 2018. Esta presentación de tabla es una presentación en formato ancho. Y si bien puede ser muy útil, como por ejemplo para poder comparar rápidamente en el distrito centro qué mes se generó más residuo resto, que no es lo positivo, este formato sí no me permitiría hacer una comparativa, por ejemplo, por distrito. Quizás si tuviese que presentar la tabla para poder tener ese objetivo, tendría que plantear otra posibilidad. Ahora, veamos, por ejemplo, cómo manipular esta información en gráfico. Voy a poner un gráfico de barras. Voy a poner un gráfico de barras apiladas. ¿Por qué? Porque quiero que se vayan acumulando los residuos que se van generando los distintos meses en cada distrito. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero que se vayan acumulando? Porque si yo quiero saber cuál es el distrito que más residuos generó durante todo en 2018, necesito que se vayan haciendo acumulativo. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Si bien yo lo puedo visualizar, vamos a hacer los primeros 6 meses, mayo y junio. Yo acá tengo la información correspondiente a los primeros 6 meses y vemos que el distrito centro es el que mayor cantidad de residuos produjo y el distrito de Barajas es el que menor cantidad de residuos produjo. ¿Qué tipo de residuos? Cualquier tipo de residuos. Ahora, si yo, por ejemplo, voy en la pestaña de ver, voy a agregar el filtro y voy a decir, ok, yo no quiero toda esta información, yo quiero un tipo de fracción en específico que es el que nos interesa, que es el negativo. El que más resto produjo, ese muy mal. Entonces, elijo en este caso, filtro por resto y veo que el que más basura que no se recicla generó es el distrito centro y el que menos basura generó es el distrito Barajas. Esto se podría trabajar de esta forma, me permitiría, pero ¿qué es lo que sucede? Yo esta información de este distrito, en este caso, lo estoy sacando de la tabla de 2018, pero si le quiero agregar la información correspondiente a enero, por ejemplo, 2019, fijémonos que si yo me paro sobre el amarillo, siempre me da el mismo número. Entonces, no hizo bien la repartición. Hay que tener mucho cuidado por eso. Entonces, que me traiga la información en formato ancho y que encima me la traigan distintas tablas, la realidad es que puede suceder que no sea lo que nos sirva. Entonces ahora vamos a ver en Power Query cómo podemos transformar esta tabla de formato ancho a formato largo y después volver a cambiarlo. Para eso nos vamos a ir a Inicio, Transformar datos. Una vez que estamos en nuestro Power Query, vamos a ver que tenemos acá las 4 tablas cargadas. Hay 2 opciones para empezar a hacer esto, de tener todo en una sola tabla. Es opción 1, utilizando lote, distrito y fracción, que esta información la tenemos igual en las 4 tablas. Podemos hacer lo que sería una combinación de consultas. Es decir, me generaría una sola tabla con 12, 24, 36, 48 columnas
que sería lo correspondiente a la cantidad de residuos recolectada por mes, más 3 columnas que correspondería al lote, distrito, fracción. Pensé que me quería una tabla súper a lo ancho. ¿Qué pasa con esta tabla? Es que cuando quiera agregar información del año que viene, voy a necesitar nuevas columnas. Entonces esto es un poco lo que hablábamos antes, que no es escalable. ¿Por qué? Porque si me está cambiando todo el tiempo la estructura de la tabla, quizás no me permite generar un histórico de una manera cómoda o hacer modificaciones de una manera más simple. Entonces, otra opción sería hacer la transformación de cada una de las tablas y después hacer un anexar consultas. Que en lugar de hacer lo que sería hacer un join, que es agregar columnas, el anexar consultas es como hacer un unión en SQL o en Python, que sería como juntar dos tablas que tienen la misma estructura de columnas, es decir, que le agrego filas a otra. ¿Cómo se hace en este caso de pasar de un formato ancho a un formato largo? Vamos a seleccionar las columnas, esta es una opción, que quiero cambiar, transformar, o la otra opción es selecciono las columnas que no quiero transformar. Esto tiene que ser óptimo según lo que se requiera. En este caso, como son 12 y 3 que no quiero transformar, siempre lo más conveniente va a ser el 15. Voy en la pestaña de transformar y voy a ver acá que dice anular dinamización de columna. Entonces lo que puedo hacer acá es anular dinamización de las otras columnas, porque estas no las quiero tocar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a presionar acá, y automáticamente se me generan dos columnas. Una que correspondería a año, mes, voy a ponerlo así, y la otra que correspondería a en cantidad, no, le voy a poner toneladas directamente, que serían las toneladas que se recolectaron de cada residuo. Entonces automáticamente esto lo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que me pasa acá? Yo lo que voy a tener que hacer es limpiar un poco más esto. ¿Por qué? Porque no lo entiende como una fecha. Yo tengo que lograr que acá entienda que esto es enero 2018, o sea que TN lo voy a tener que sacar y vamos a tener que jugar un poquito con cosas de Power Query. Como no es el objetivo de este video, no me voy a sumergir en toda esa explicación, pero podemos ver acá que nos facilita algunos comandos como para que se haga muchísimo más ameno las modificaciones que queramos hacer. Si tenemos un poquito más de idea avanzada, podemos apretar clic derecho sobre la tabla, ir a editor avanzado y escribir el código correspondiente en el lenguaje M, que es el lenguaje con el que trabaja Power Query. Entonces, esto es así de simple como puedo pasar de un formato ancho a un formato largo. Ahora, habíamos dicho que quizás a mí me interesaba ver por distrito qué sucedía. Entonces, yo lo que quiero es generar una columna por cada distrito. En este caso, lo que vamos a hacer es lo que se llamaría una columna dinámica. Voy a presionar acá. Y lo que me pregunta es, ok, buenísimo, ¿vos crees que esto se te hagan columnas según, o sea, use los nombres de la columna distrito para crear nuevas columnas? Genial, es lo que quiero. ¿Y los valores de esa columna qué me lo va a dar? Y es súper importante tener esto en cuenta porque esa columna va a desaparecer porque van a pasar a ser valores. Yo en este caso quiero que sean las toneladas. Entonces le voy a dar a aceptar. Y automáticamente puedo ver que tengo una columna por distrito, como son, bueno, 21 distritos y uno no identificado, estaríamos hablando de 22 columnas que se me generaron, más las 3 iniciales. Ahora tengo una tabla de vuelta en formato ancho, pero con otra propuesta. Y si yo quisiera ordenar, ¿qué me va a pasar? Si yo lo voy a ordenar de forma ascendente, me va a ordenar por nombre, porque recordemos que esto no lo interpreta como fecha. Si yo esto lo tuviese identificado como fecha, me pondría 1 de enero. Y acá lo mismo, si yo quiero ordenar, por ejemplo, y a decir, bueno, primero empecemos por la fracción, en abril, tal cosa. Estas cosas son súper importantes. Si lo hice y me arrepiento, lo quito.
¿Qué sucede? Por ejemplo, cartón comercial en abril, en Distrito Centro no se recolectó nada. Clínicos, en cambio, en Distrito Centro sí se recolectó. Y una vez que lo tenemos, lo único que tenemos que hacer, una vez que estamos como conformes con la propuesta que tenemos de tabla, lo único que nos queda por hacer es aplicar cambios. ¿Qué es lo que nos pasó en el Power BI? Dice, ok, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo acá le había utilizado como eje X una columna que se llamaba distrito y después enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, las otras columnas. Claro, ahora ya no las tengo. Entonces, ¿qué es lo que me permite ahora hacer? Por ejemplo, es si yo elijo año-mes, puedo ver qué sucedió en Distrito Centro. Vuelvo a repetir, el orden que se nos presenta no es el óptimo, por así decirlo, y lo quisiese ver en orden creciente. Ahora, lo que sí me permite ver rápidamente es que en diciembre es donde más residuos se generan y en febrero donde menos residuos se generaron. ¿De qué tipo? De tipo resto, porque lo tengo filtrado, recordémoslo que lo hice antes. Así que esto ha sido todo bastante sencillo, el cómo hacer un pivot y un pivot en Power Query. Espero que te haya servido.